A lo largo de nuestra vida se nos ha ido enseñando un poco sobre la vida de Jesús y sobre todo se nos ha hecho mucho énfasis en el nacimiento de él y es algo que tenemos muy claro y muy presente y entonces, bueno, cada que llega diciembre celebramos y hacemos un portal y nos damos regalos y bueno, es todo un boom. Y también otro momento importante que se nos ha enseñado es la Semana Santa que viene luego y donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar y no se nos ha enseñado mucho sobre qué pasó entre aquel niño que nació en un portal en Belén para llegar a un hombre que muere crucificado. Y por eso nos planteamos el ver quién era Jesús, qué hizo, por qué lo mataron. Esta palabra está escrita en arameo, que es la lengua materna de Jesús. Por eso posiblemente las primeras palabras de Jesús fueron Abba e Ima, para llamar a su papá y a su mamá. Y eso significa Yeshua, que es Jesús. Yeshua significa Yahvé salva. Y ese era un nombre muy corriente en aquella época. Entonces había que añadirle algo más para poder identificar bien a la persona. Entonces por eso a Jesús lo llamaban Yeshua Bar Yosef, o sea, Jesús, el hijo de José. O le decían también Yeshua Hanostri, o sea, Jesús, el de Nazaret. Estas imágenes nos muestran un poco cómo era Nazaret, cómo eran las casas de la gente. Nazaret era una aldea pequeña y en realidad era desconocida. Ni siquiera se menciona en libros sagrados del pueblo judío. Entonces, las personas aquí vivían en unas cuevas excavadas en la ladera o también en unas casas que estaban hechas con paredes de adobe o de piedra y suelos de tierra. Y lo que solía haber era un patio que era compartido por tres o cuatro familias, donde molían el grano, tenían un horno para hacer el pan, jugaban los niños, descansaban y conversaban los mayores, y bueno, ocurría la vida social de ellos y ellas. Y ahí vivió Jesús, en una de esas humildes casas, ¿verdad? Captando muy de cerca la forma de vida de su familia y de las demás personas. Y vamos viendo cómo cuando él crece y habla a los demás, utiliza figuras conocidas para él y para la demás gente. Por eso vemos que en las parábolas Jesús nos habla con el lenguaje de la vida, con un lenguaje que todos conocen, que veremos más adelante. Entonces, en ese mapa vemos donde está ubicada Nazaret, en Galilea, con cerca de Séforis y Tiberíades. Y esta zona en aquella época era muy conflictiva. Entonces, por mencionar solo uno de todos los casos, ocurrió que el hijo de un señor llamado Ezequías tomó en algún momento la ciudad de Séforis y saqueó el palacio real. Se apoderó de las armas y de las mercancías. Y bueno, esto trajo eh, muchas más reacciones. Entonces, el gobernador de Siria reclutó como a 20.000 hombres y fueron a Palestina a controlar el país. Hicieron esclavos a judíos, crucificaron a los más rebeldes, incendiaron a Séforis. Y entonces, por supuesto que los campesinos de alrededor quedaron aterrorizados. En aquel momento Jesús tenía unos 3 o 4 años y como les decía, vivía en Nazaret, que estaba a unos 5 kilómetros de Séforis. Posiblemente Jesús escuchaba todo esto de pequeño y su familia vivía atemorizada de lo que pudiera seguir pasando. Galilea era una sociedad agraria y entonces casi toda la población trabajaba en eso, en la tierra, excepto la élite, que manejaba el gobierno, la administración, la recaudación de impuestos, la vigilancia militar. Y los propietarios de las tierras eran muy exigentes con los campesinos, les exigían a veces la mitad o si no una parte muy importante de la producción. Y además de estos campesinos, otra parte de las familias que vivían cercanas al lago se dedicaban a la pesca con materiales rudimentarios. Entonces, había una gran desigualdad de recursos económicos y Jesús era consciente de eso. Jesús vivía en esta realidad. Entonces, había unos que tenían todo el poder, las riquezas, los que decidían. Era una minoría privilegiada de Séforis y Tiberíades. Y además crecía la inseguridad, la pobreza, la desintegración de familias campesinas, el endeudamiento y la pérdida de tierra de los débiles, aumentaba el número de prostitutas, indigentes, pobres, hambrientos. Entonces había
una pirámide donde unos poquitos estaban en la cima con todo el poderío económico, político, religioso, y una gran cantidad de gente vivía en condiciones súper desiguales de pobreza y demás. Y de nuevo, Jesús vivía todo esto, él era consciente de esas situaciones. Esta suele ser la imagen que vemos de la familia de Jesús, pero bueno, en realidad la familia en aquel entonces no se reducía solo a los padres y a los hijos, sino que se hablaba más de un clan familiar que estaba formado por quienes se vinculaban por un parentesco de sangre o de matrimonio. Entonces, esta gran familia se ayudaba en el campo, negociaba los matrimonios para mantener los bienes de la familia y demás. Entonces, Jesús no vivió en una célula solo con sus padres como vemos normalmente, sino que en realidad era una familia más extensa. También sabemos que Jesús era un artesano, como lo había sido su padre José. No era un carpintero como lo conocemos hoy. Pues sí, era un carpintero y trabajaba la madera, pero también en aquel tiempo trabajaba la piedra. Se encargaba de reparar techos que se deterioraban con las lluvias, fijaba las vigas de la casa, construía puentes, ventanas, hacía banquetas y otros objetos sencillos. Era un carpintero de la época. Entonces Jesús vive en este ambiente. Él conoce por carne propia los problemas de la gente, las injusticias, y durante su vida, sus acciones y su mensaje está en favor de quienes eran considerados los últimos, y da una fuerte crítica al Estado, a los más ricos, que favorecían a los poderosos y que hundían a los débiles. Estas experiencias de Jesús las vemos no de forma abstracta, sino en personas con nombre y apellido que Jesús va conociendo a lo largo de su vida y nos va mostrando. Jesús entonces, conforme va creciendo, se acerca a la gente y les habla, les quiere dar un mensaje. Y el lenguaje que utiliza para ello es inconfundible. No habla de una forma forzada o complicada, porque lo que quiere es transmitir su mensaje a la gente sencilla del campo. Y para eso entonces hace referencia a cosas que para la gente eran normales y comunes y estaban familiarizados con ellas. Entonces por eso habla de las siembras, de los viñedos, de la semilla de mostaza, vean qué chiquitita que es, de los cuervos, las aves, la levadura, de un tesoro en un campo que era común para ellos trabajar ahí, de un padre amoroso que recibe a su hijo, un pastor, una mujer a la que se le pierde una moneda y la busca por la casa, o hasta de un amigo impertinente que llama al otro de noche. Entonces, con todas estas imágenes, Jesús comienza a hacer referencia a Dios y a su reino. De nuevo, imágenes que para la gente eran lo común, eran lo que conocían y lo que vivían cada día. Entonces, Jesús usa estas imágenes para hablar del reino de Dios y no habla con referencias de ver a este reino como un cedro, por ejemplo, un árbol grande, poderoso, sino una mostaza, una semillita pequeña, débil, hasta insignificante. Y esto ya empieza a causar un impacto en la gente. Nadie entendía por qué se está hablando de este gran reino de Dios, lo hacía de esta manera. Otro elemento que utilizaba para comparar era la levadura. La levadura en aquel tiempo era un símbolo de la fuerza del mal que corrompía todo. Y más bien el pan ácimo, el pan sin fermentar, era un símbolo de lo puro y lo santo. Por eso, por ejemplo, en Pascua se ofrecía a Dios este pan ácimo. Entonces, ¿qué querrá decir Jesús al comparar al reino de Dios con la levadura? ¿Será que está Dios invirtiendo los esquemas tradicionales de lo que es santo y lo que es puro? ¿Será que entonces su reino es también para los que consideraban que eran impuros, prostitutas, leprosos, pecadores? Tampoco tiene sentido para la gente en aquel tiempo escuchar la parábola que cuenta un hombre herido en el camino que es ayudado por un samaritano y no por un sacerdote ni un levita. Entonces, de nuevo, todo eso lleva a la gente a cuestionarse, ¿será que entonces la misericordia de Dios puede llegar no de los religiosos oficiales, sino de un enemigo, como era considerada la gente de Samaria? Jesús entonces ve la vida como este hombre desde la cuneta, con los ojos de las víctimas más necesitadas. Y todo eso es un cambio en el paradigma y en los esquemas de la gente en aquel entonces. Y bueno, con todo esto, estas personas van entendiendo que si entonces Dios es ese padre acogedor con su hijo perdido,
pues ellos tenían que cambiar las actitudes de las familias y las aldeas a los jóvenes rebeldes que ponen en peligro el honor de los vecinos. Y si entonces Dios se parece al dueño de la viña, que da trabajo a todos, entonces hay que acabar con la explotación y hay que buscar una vida más solidaria con todos los jornaleros. Y si la misericordia de Dios puede llegar por medio de un hereje samaritano y no por los representantes religiosos de Israel, entonces hay que mirarnos con ojos más compasivos y horizontales. Sucede también con la parábola del buen pastor, en la que deja sus ovejas para buscar a la perdida. Y entonces se cuestionan, pues ¿será que Dios no rechaza a los perdidos y a los despreciados, sino que los busca apasionadamente? Habrá entonces que compartir la alegría de Dios con ellos también. Y esa parábola es incluso más radical, porque ni siquiera nos muestra que la oveja estaba intentando volver al redil. Entonces, ¿será que Dios busca a los pescadores, a los pecadores porque los ama incluso antes de que ellos den signos de arrepentimiento? Y bueno, Jesús no habla solo con parábolas, habla con hechos, porque la misericordia de Dios no es solo una teoría muy bonita, ni una metáfora, ni una historia, sino que es una realidad fascinante. Y bueno, junto a Jesús, los enfermos recuperan su salud, los poseídos por el demonio son rescatados. Y es importante notar que la tragedia de estar enfermo en aquel entonces no era solo un mal físico, sino implicaba toda la vergüenza, la humillación de sentirse sucios, el no poder casarse, tener hijos, ir a peregrinaciones, a fiestas. Y Jesús proclama la salvación curando. No lo hace por un sensacionalismo, ni por probar su mensaje o reafirmar la autoridad, sino que cura conmovido y movido por la compasión para que estas personas enfermas experimenten que Dios quiere para ellos una vida más sana. Además, en aquel tiempo es importante que se pensaba que quienes tenían una enfermedad era porque estaban pagando un castigo de Dios por algo que ellos o sus familias habían hecho. Jesús también convive con mujeres. Ellas son sus compañeras y sus amigas. En aquel tiempo a las mujeres se les vinculaba que sus virtudes eran la castidad, el silencio y la obediencia. Y la mujer siempre pertenecía a alguien, o a su padre o al esposo. Y si enviudaba, entonces pertenecía a sus hijos o volvía a ser de su padre y sus hermanos. La veían como una fuente de tentación y de pecado. Y Jesús tiene acciones que lo que hacen es despatriarcalizar. Las mujeres se subieron cerca de Jesús y por eso no cabe duda que también eran parte de la última cena. Entonces, ¿por qué nos planteamos siempre esas imágenes de Jesús rodeado solo de hombres? Si ellas estuvieron con él durante toda su vida y comían con él siempre, ¿por qué iban a estar ausentes en esta cena tan importante? Además, en aquel tiempo quienes organizaban las cenas y los banquetes eran las mujeres, entonces, ¿quién iba a preparar y servir el banquete sin ayuda de ellas? La presencia de estas mujeres en el grupo de discípulos no es secundaria. Ellas son un modelo de un verdadero discipulado. Nunca se les llama discípulas por la sencilla razón que en arameo, la lengua que hablábamos, no existe una palabra para nombrarlas así, pero Jesús las ve y las trata como tales. Entonces Jesús, poco a poco, con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con su cercanía a la gente, va mostrando que la llegada de Dios es algo bueno. Así lo piensa él. No es un Dios que viene a tomar cuentas a quien no cumple los mandatos, ni a imponer un dominio religioso, ni se centra en cumplir diezmos o primicias, ni practicar con pureza los sacrificios, sino que busca liberar a la gente de lo que la deshumaniza, lo que la hace sufrir, de lo que les impide vivir de forma digna. Entonces, por eso Jesús nos dice que el reino de Dios es una buena noticia para los pobres. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué para ellos? ¿Acaso Dios no es neutral? ¿No nos ama a todos por igual? Lo lógico sería que Dios llega a hacer felices a los justos, pero entonces nos está diciendo que los pobres son mejores que los demás. Bueno, en realidad Jesús nunca alabó a los pobres por sus virtudes y posiblemente muchos de ellos también abusaban de otros más débiles, pero el punto es que en las bienaventuranzas Jesús lo que nos está diciendo es que los pobres están sufriendo injustamente y que Dios se pone del lado de ellos, no porque lo merezcan, sino porque lo necesitan, porque Dios defiende a los que nadie defiende. Entonces, esto significa evangelio, la buena noticia. Y Jesús habla del reino de Dios
que en realidad, bueno, se habla en toda la Biblia, pero llega a plenitud con Jesús y dice que se parece a un banquete que Dios quiso hacer con toda la gente. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué nos gustaría que hubiera en esta mesa? En esta mesa que vamos a compartir con todos, con todas. Podemos pensar en comida, cosas que nos gustan, pero también hay otras cosas muy importantes que son parte de este banquete que Dios quiere para todos y para todas. El agua, los medicamentos y la salud, un hogar digno, la paz, la educación, la justicia, ropa. La mesa está repleta, pero está repleta para todos. Y eso es clave en el mensaje de Jesús. Que nadie quede excluido, que todos, que todas puedan sentarse en la mesa. Porque en ese entonces se pensaba que quienes merecían las cosas buenas, quienes merecían sentarse en la mesa, eran solo los poderosos, los que tenían dinero y los que eran considerados como puros. En aquel tiempo, al igual que ahora, hay gente que se queda excluida de la mesa. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, migrantes, niños, niñas, quienes viven en condiciones de calle o con adicciones, personas de la comunidad LGTBI, personas de raza negra, de Oriente, adultos mayores, indígenas, muchísimas personas más. Pero lo que nos está diciendo Jesús es que el mensaje de Dios es inclusión y lamentablemente como iglesia también nos hemos dedicado a excluir a la gente, cuando más bien lo que nos dice es que Dios es un Padre bueno que quiere que todos nos sentemos a la mesa, que compartamos la comida, la salud, el amor, la empatía, la educación, los derechos humanos, el respeto. Por todo eso es que Jesús es tan desconcertante, porque estaban acostumbrados a que en la mesa se sentaban los importantes, los que se habían ganado el cielo. Pero Jesús está invitando a otros a comer. La gente esperaba que Él fuera un Mesías libertador del Imperio Romano. Y Jesús lo que muestra es que lo que realmente salva al ser humano es el amor. Nos muestra que Dios no es tanto como lo imaginaban. Y esta mesa tan importante para tener todas estas cosas buenas que mencionaba y para que todas las personas puedan sentarse, tiene cuatro patas importantes. La primera son las obras de justicia solidaria que vemos en esta cita, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. No son solo obras de caridad, como a veces se les llama, porque es mucho más fácil ser caritativo que trabajar realmente por la justicia. Por eso tenemos que cuestionarnos qué hacemos nosotros para que el otro pueda comer, para que pueda vestirse, qué hacemos como sociedad, como grupo, como iglesia, como persona. No es darle al otro para callar la conciencia o porque es algo lindo, sino porque es justicia y porque todos merecemos estos derechos básicos. Y hay muchas personas que podemos relacionar a este principio de la justicia solidaria, pero entre ellas Casaldáliga, una persona que se entregó totalmente a los indígenas y a los campesinos de Brasil durante toda su vida, buscando eso, la justicia, no dando lo mínimo. Otra parte importante de la mesa la vemos reflejada con la parábola del hijo pródigo, o más bien del padre bueno, cuyo punto importante también es esta parte que dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan al becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, lo importante es que no basta solo con hacer el bien, no basta con esas acciones de justicia solidaria, sino que hay que hacerlo con una alegre misericordia. No hay que ayudar a los demás sintiéndome que yo soy el superior, el que les está ayudando, que yo soy el bueno, que yo soy mejor. No. Es muy importante esta figura del padre, que aunque su hijo le había dicho que quería la herencia, es decir, era como si le estuviera diciendo, quiero que usted se muera, a pesar de todo esto y que le da la libertad y que le da el dinero, lo recibe con los brazos abiertos y no solo no se enoja, sino que hace una fiesta. Así tenemos que actuar.
No porque sí, ni porque es lo que toca, ni porque yo soy el mejor, sino que hay que hacer las cosas con alegre misericordia. Y de nuevo, hay muchos ejemplos de personas a las que podemos relacionar a esto, pero uno de ellos es la hermana Claire. Pueden investigar más sobre su vida, muy interesante. Otro punto, que es la tercera pata de la mesa, es este que vemos como si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Y cuál es esta cruz realmente? Nos hemos hecho tal vez muchas ideas erróneas de lo que significa cargar la cruz. Pensamos que si una mujer tiene un esposo alcohólico que llega en la madrugada a la casa, que le pega, hay veces que la gente piensa que esa es la cruz que le dio Dios, pero no. La cruz que nos está contando Jesús es la cruz de la incomprensión y la persecución. Porque, ¿qué pasa? Dios envió a su Hijo a sufrir por nosotros, pero eso es lo que nos han dicho, realmente no es así. Él no envió a su Hijo a sufrir, envió a su Hijo para mostrarnos el amor que nos tiene, y eso es algo muy diferente. Fue un amor tan grande que sí, que lo llevó hasta el final, hasta la cruz. Y terminan matando a Jesús por eso, porque amó a todos, porque se sentó en la mesa con todas las personas que eran marginadas, tratándoles con misericordia, con alegría, con ternura. Y esto le llevó persecución e incomprensión. Cuando una persona hace el bien y lo hace bien, va a recibir esto, persecución e incomprensión. Eso pasa cuando se busca la dignidad de las personas. Eso pasa cuando buscamos justicia con alegre misericordia. Y también muchísimos ejemplos de personas podemos relacionar a estos, como Monseñor Romero, como Berta Cáceres, como el mismo Claret. Y la cuarta pata de la mesa es esta que nos dice el amor propio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces amamos mucho a los demás y a nosotros mismos no. O tenemos tiempo para los demás, pero para nosotros no. Perdonamos a los demás, pero nosotros no nos perdonamos. Y dentro de nosotros también hay un hambriento, hay un sediento, hay alguien encarcelado, hay alguien desnudo, alguien que también merece y necesita experimentar la misericordia de Dios. Entonces, estas son las patas de la mesa. Las obras de justicia solidaria, la alegre misericordia, la incomprensión y persecución y el amor propio. Cuando pensamos en la última cena, solemos imaginar momentos así de Jesús lleno de hombres puros, limpios, santos, sin nada más de fondo. Pero en realidad tal vez tenemos que imaginarlo más así, más a un Jesús más moreno, con jóvenes y mayores, con hombres y mujeres, compartiendo en conjunto con ellos y ellas. Lo que escandaliza de Jesús no es solo el verle con gente pecadora y que era poco respetable, sino ver que se sienta a la mesa con ellos, porque en aquel entonces sentarse a la mesa con alguien era una prueba de respeto, de confianza, de amistad. No se comía con cualquiera. Pero para Jesús no hace falta estar puro o limpiarse las manos para sentarse con Él. No excluye a nadie y su misericordia sustituye un poco la santidad que se tenía pensado. Este es el reino de Dios, esta es la buena noticia, es el mensaje que Jesús vino a traernos. Nos muestra el amor con acciones concretas, nos muestra la justicia, la inclusión, el perdón y la acogida por parte de Dios y de todos y todas nosotros, que somos parte de la construcción del reino. Y todo esto poco a poco fue mostrando quién era Jesús, fue mostrando el mensaje que quería transmitir de Dios y lo llevó a no poder disfrutar de una vejez tranquila, sino que murió de forma muy violenta en su madurez, no por una enfermedad ni por un accidente, sino que fue ejecutado. Pero es que este final tan trágico no es una sorpresa, sino que es algo que se había ido gestando día a día desde que él comenzó a anunciar con pasión el proyecto de Dios que llevaba en el corazón. La libertad de este hombre, de este Jesús tan lleno de Dios, era inquietante y era peligrosa. Jesús era visto como un estorbo y una amenaza, porque la punta de la pirámide veía en peligro su poder religioso, político y económico. Entonces al final Jesús murió como había vivido. Él es crucificado porque su actuación y su mensaje sacuden la raíz del sistema romano, que buscaba lo mejor para los más poderosos del imperio y la religión del templo. Quienes
firman esta sentencia de muerte de Jesús son todos aquellos que se habían resistido a entrar al reino de Dios. Jesús vive para este reino de Dios. Esa es su verdadera pasión. Por eso se desvive y lucha. Y por esta causa es perseguido y es ejecutado. Ustedes que han escuchado más sobre eso, sabían como todo el trasfondo de lo que significaba Jesús para los sistemas políticos, económicos, religiosos de la época, no sé, o algo que les llame la atención, que quieran decir. Al final lo más importante es volver al presente, ¿verdad? Al final, al principio les decía que este es como un pequeño viaje en el tiempo, a la época de Jesús, en cómo vivían ellos y el lugar, porque él era de Nazaret, no era de Centroamérica. Pero el mensaje de Jesús, el mensaje del reino de Dios es algo actual y es algo para hoy. No, no es algo que se quedó en aquel momento. Entonces, no sé, ustedes qué creen que nos está llamando Dios a hacer hoy, a qué gente creen que hay que incluir, qué cosas tienen que estar en esa mesa. ¿Creen que ese mensaje de Jesús es algo actual o lo ven como algo que ya se quedó en el pasado? Este, No, yo lo veo como algo actual, solo que a veces como que se deja de lado, pues. O sea, como que de eso que dicen, como que la palabra de Dios como que no muere, entonces como que siempre aplica. Entonces siento como que siempre uno puede aplicar las palabras y no solo ahora, sino que antes y después todavía se podrá aplicar. Pero como que hay veces en las que como que uno antepone otras cosas como de, sí, yo podría ayudarlo, pero tengo otras cosas que hacer. Pero es como, si Dios nos dice ayuda y uno puede sacar un ratito para ayudar, es como que uno puede ayudar. Entonces como que a veces uno pone excusas para no hacer las cosas, pero sigue estando ahí la mesa. Ujú. Yo iba a decir sí que uno puede ver como que Jesús existió hace mucho tiempo y todo, pero digo, también, o sea, sigue existiendo en nosotros. Y eso también que me llamó mucho la atención, bueno, siempre que lo veo, que, bueno, eso, que dice cómo era la cara de Jesús y cómo nos la pintan, ¿verdad? Como alguien lo había puesto. Eh, y sí. ujú. Ah, bueno, no había visto que ahí Ignacio había puesto que había puesto que hay hace un montón, que si ayudamos a alguien que necesite más, le estamos ayudando a Dios. Ujú. Eso es muy importante, que muchas veces podemos pensar que Jesús fue esta persona muy buena y muy linda y muy amable, y qué bien por él que vivió hace muchos años, pero es que su mensaje sigue siendo actual. El reino de Dios se sigue construyendo aquí cada día. Y Él nos invita a todos y a todas a seguirlo construyendo y a ser parte de Él y a acoger a la gente que debe ser acogida y a preocuparse por todos, por cada vida y a buscar para todos lo mejor, las cosas más básicas. Vemos cómo Jesús no hablaba solo es que hay que amar, hay que amar, hay que amar, sino que Él lo ponía en acciones concretas. Hay que darle comida al que tiene hambre, hay que vestir al que no tiene ropa, hay que acompañar al enfermo. Entonces, si quieren, voy a compartirles este videito que es casi que un resumen de esto, pero es una canción muy bonita.